Chapo formal prisión por narco. ¿Cómo confirmaron la identidad del capo? Van por narcofuncionarios. Michoacán no cambiará por arte de magia. Autodefensas hacia Lázaro Cárdenas. Esta noche iremos al PAN. 15 años de cárcel a quien pacte con diablitos. Castigo a pamboleros racistas. Buenas noches. Reconoce Presidencia haber dejado un hueco informativo que se llenó con especulaciones y fantasías por la captura del Chapo Guzmán. El vocero presidencial Eduardo Sánchez promete revelar todos los detalles de la caída del capo el sábado. Por ejemplo, que había rentado por 2 meses el depa donde lo agarraron por 40,000 pesos, que estaba ahí por ver a su esposa e hijas gemelas, que se disfrazó de viejito, que por eso había una silla de ruedas, que estaba desnudo, que se rindió sin oponer resistencia para no arriesgar a su esposa, Emma Coronel, su tercera esposa, que de Mazatlán se iba al monte, que sentía pasos. Usted está con uno y no está en todo, y estas son hoy las noticias en claro. Estas imágenes que acabamos de mostrar a usted en pantalla corresponden al momento en que el sábado, pasadas las 3 de la tarde, Joaquín Guzmán Loera fue ingresado al penal de alta seguridad del Altiplano, allá en Almoloya, en el Estado de México. En el momento que llega un interno a un penal, a cualquier penal del país, pero específicamente a los de alta seguridad, es llevado a un centro de clasificación, en donde le toman nuevamente las huellas digitales, le toman fotografías, la estatura, en fin, el famoso numerito, toda la situación. Primero lo identifican, digamos, desde el punto de vista judicial, para después asignarle un lugar de estancia temporal, provisional, donde recibe una serie de exámenes de tipo incluso hasta psicológico, para que después los directivos del penal lo asignen a un punto en especial dentro en este caso del penal de alta seguridad. Ahora, ¿qué está pasando con el Chapo? Bueno, el Chapo está ya en el penal, sí, seguro, está absoluta y completamente aislado. No se le permite convivencia alguna con otros internos, no se le permita ni siquiera salir a las áreas de distracción común dentro del penal, a los patios, no lo dejan ni salir a los patios. Tiene un foco prendido las 24 horas del día y una cámara de televisión o varias permanentemente siguiendo cada uno de sus movimientos, hasta cuando va al baño. Esto es lo que sucede en este momento, en este penal que es un auténtico infierno. No porque el diablo que está ahí metido no lo merezca, eso ya lo decidirán los jueces, sino porque para un ser humano estar en esas condiciones es absolutamente tremendo. Esto contado por otro huésped que fue en algún momento de Almoloya, como se llamaba entonces, el penal que luego pusieron o bautizaron como La Palma y hoy de plano es el penal del Altiplano. Esto me lo contó Raúl Salinas de Gortari, independientemente de lo que usted piense de él. Él es un testigo que estuvo ahí un par de años y nos puede contar o nos contó en alguna ocasión el infierno que significa estar en la Almoloya. Esto también nos lo contó Mario Villanueva Madrid, al que apodaban el Chueco, quien fue gobernador del estado de Quintana Roo y quien ahora está en los Estados Unidos. Pero en fin, esa es otra historia. La Procuraduría General de la República hoy ha convocado a conferencia de prensa para reiterar: sí capturamos al Chapo Guzmán. El que está en la cárcel sí es el Chapo. Ante distintas versiones que han cuestionado la identidad de quien ahora está recluido en el penal de mayor seguridad, en el penal número 1, la PGR dio a conocer la forma como logró identificar al líder del Cártel del Pacífico. Con uno, Rubén Rojas informa.
El ADN, los rasgos faciales y las huellas dactilares son contundentes. Es el Chapo. De las especialidades científicas y técnicas en materia de genética, identificación fisonómica y dactiloscopía forense practicadas por la Coordinación General de Servicios Periciales, se concluye en positiva la identidad de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Los servicios periciales de la Procuraduría General de la República se encargaron de responder la principal duda desde que se informó de la detención del líder del cártel de Sinaloa. ¿Realmente es él? Y podemos ver que ambos hemisferios coinciden en lo que son el posicionamiento, por ejemplo, de la punta de la nariz, de la base de la nariz, labial, lo que tenemos en el mentón. Entonces también podemos confirmar que se trata de la misma persona. A través de la extracción y confronta de ADN con el material genético de su padre y hermanos, se determinó su identidad. El raspado bucal, por el método de extracción de ADN y la obtención de perfil genético y la confronta de ADN, se dio un resultado de correspondencia positiva. Además, los registros dactilares que se tenían de los 9 años que estuvo en prisión coincidieron plenamente. Como podemos ver, son huellas exactamente iguales y el comparativo se manejó de los 10 dedos. No únicamente como se maneja en algunas ocasiones de un dedo índice, de un dedo pulgar, sino que lo practicamos, como se comenta, de la ficha dactilar. 10 dedos contra 10 dedos, resultando exactamente el mismo resultado como positivo de identificación. ¡Cámara! La información que Servicios Periciales obtuvo de estas pruebas fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para continuar con las investigaciones. Con uno, Rubén Rojas. Se fijó en la firma, escrita con lentitud, con una pluma de estas bolígrafo. Él pone primero Archibaldo Joaquín Guzmán Loera. No pone Joaquín Archibaldo Guzmán. En fin, ese es un pequeño detalle nada más para que se fijara usted. El Chapo Guzmán se queda en la cárcel, punto. Hoy, antes de vencer el plazo para resolver su situación jurídica, 2 juzgados federales diferentes dictaron 2 autos de formal prisión en su contra. El primero corresponde a una orden de aprehensión girada en el año 2011. El juzgado tercero de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México informó que a las 13:30 horas de este día, de este martes, dictó auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud. El Chapo Guzmán tiene 3 días para apelar esta resolución. Fueron en total 2. Exactamente 1 hora más tarde, el juzgado quinto de distrito en materia de procesos penales federales también en el Estado de México se refirió a una segunda causa penal. En ella, el Chapo Guzmán es acusado de ser propietario de 500 kilogramos de cocaína encontrados en Mexicali, Baja California, en el año 2009. Por esta razón, el juzgado dictó auto de formal prisión en contra de Joaquín Guzmán Loera o Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, alias el Chapo o el Rápido o el Patas Cortas, como probable responsable en la comisión del delito de delincuencia organizada. Pero mire, tome nota, el Chapo la libró, queda libre, sin embargo, porque se le dictó un auto de libertad al no demostrarle su probable responsabilidad penal en el delito, en delitos contra la salud en la modalidad de posesión de droga con fines comerciales en la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína. Bueno, técnicamente así se dice. Es decir, el Chapo Guzmán fue acusado de 2 delitos y librado de otro delito. Así que si usted lee, libró el Chapo una acusación por querer vender droga, es correcto, la libró. No lo están acusando de tratar de vender droga, lo están acusando de poseer droga y otros delitos sumamente graves, más lo que se comience a acumular en los siguientes días. Por lo pronto, en el corto plazo, le digo, no se va a entregar a Joaquín el Chapo Guzmán a los Estados Unidos, como ellos reclaman a gritos. Esto lo aseguró el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Sin embargo, admitió, es un tema que se está analizando y así se le ha hecho saber al fiscal general estadounidense Eric Holder. El propio Murillo Caram habló con Holder esta mañana. De manera que el Chapo Guzmán ya logró frenar temporalmente cualquier intento de extradición, para lo cual está ya amparado a través de una hermana de ella que interpuso ante un juez esta solicitud y le fue concedida. El juez federal le concedió esta suspensión
por haber sido recluido en el penal del Altiplano, para que no se lo lleven del penal del Altiplano a otro lado. Ahora, esta suspensión tiene vigencia en la medida en que Estados Unidos no solicite formalmente, en la medida en que solicite formalmente el proceso de extradición. Si no lo solicita formalmente, entonces no procede el amparo. De cualquier manera, son cuestiones meramente técnicas. El Chapo se va a quedar y un largo rato. Para poder extraditar al Chapo a Estados Unidos, que lo reclama a gritos, insisto, las autoridades deben seguir el siguiente proceso. Es un proceso ciertamente complicado, farragoso, pero finalmente eficaz, lo dice la ley. Primero, debe cumplimentarse la orden de detención provisional con fines de extradición. Después, ponerlo a disposición del juez para notificarle la solicitud. Tras la notificación, Estados Unidos tiene 60 días hábiles para formalizar el pedido. Una vez formalizado, el acusado presenta sus argumentos para evitar su entrega. Entonces el caso pasa a un juez, quien decide si debe o no ser extraditado. De aprobarse el expediente, se envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien tiene 20 días para resolver si ordena o niega la extradición. Si la Cancillería la concede, el acusado puede promover un amparo. Si pierde el amparo, puede apelar a un tribunal colegiado. Si pierde la revisión del amparo, la extradición es inminente. Pero mire, para resumir en las cuentas, de acuerdo con el tratado bilateral entre México y Estados Unidos en términos de extradición, corresponde al presidente de la República Mexicana concederle al gobierno de Estados Unidos de manera graciosa, así se dice en términos judiciales, concederle la extradición de este mexicano Joaquín Guzmán Loera, siempre y cuando Joaquín Guzmán Loera sea un procesado y no un sentenciado. Si ya está sentenciado, tiene que quedarse a cumplir la sentencia en donde cometió los delitos, en donde los jueces lo encontraron culpable. Una vez cumplida la sentencia, los años que sean, entonces sí lo puede reclamar el gobierno de Estados Unidos. Ese es el mecanismo. Entonces todo esto depende finalmente del presidente de la República concederle o no la extradición al gobierno de Estados Unidos. Por eso las llamadas entre procuradores, Murillo Karam, Holder en Estados Unidos, en Washington, para determinar qué va a pasar con el Chapo. El gobierno está mandando un mensaje muy claro, primero aquí y después en cualquier parte. Puede ser Estados Unidos, pero eso ya se verá. Lo había adelantado, ayer se lo comentábamos aquí con el propio secretario de Gobernación, el día de ayer, Miguel Ángel Osorio Chong. El gobierno entonces, el gobierno federal, va a hacer uso de todos los recursos necesarios para conocer cómo sucedió la fuga del Chapo hace 13 años. Vamos a conocer y exhibir a quienes lo ayudaron a escapar de la cárcel. Esto nos lo dijo el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, esta tarde. Conversamos con él y lo cuestionamos sobre la falta de un comunicado oficial de la captura con detalles. Y al no haber tanto detalle, pues hay huecos informativos que se llenan con fantasías, por no decir perversidades. Eduardo Sánchez también nos habló de la instrucción del presidente Peña Nieto para que el Gabinete de Seguridad Nacional mantenga un estricto respeto a los derechos humanos, en este caso del señalado. Esta es una omisión en la que yo tengo algo de responsabilidad y desde luego que la remediaré lo más pronto posible. El que el Estado se apegue a derecho, que no cometa abusos, evita generar entre los grupos delincuenciales estos ánimos de venganza sanguinaria que generalmente producen más violencia. Y por el otro lado, el efecto práctico es que se puede capturar con vida a estos criminales y la información que ellos poseen y que nos pueden dar es muy importante para poder llegar a todas sus bandas. El vocero presidencial Eduardo Sánchez también calificó como un disparate las declaraciones del señor Phil Jordan, exdirector de la Agencia Antinarcóticos en la ciudad del Paso, Texas, cuando dijo que Joaquín Guzmán Loera había financiado con lana la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Dijo el vocero presidencial, esta es una acusación sin sustento. También desmiente al periódico The New York Times, cuando el New York Times ha publicado que agentes de la Agencia Antinarcóticos, la DEA, habían intervenido en la captura del Chapo. Él dice, absolutamente falso. Así lo afirmó el rotativo estadounidense New York Times, y ahora la presidencia de la República, a través de su vocero, desmiente a tan influyente diario. Sobre este tema habló el ex procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en tiempos del
panismo calderonista. Aseguró estar dispuesto a comparecer, si es requerido, con el fin de apoyar en las investigaciones para aclarar por qué no fue posible detener antes, durante el gobierno de Vicente Fox y el tiempo de Felipe Calderón, por qué no fue posible detener a Joaquín Guzmán Loera. Estas declaraciones de Cabeza de Vaca son en respuesta al señalamiento público del general Jorge Carrillo Lea, quien recomendó investigar a varios funcionarios de alto nivel por no dar resultados en la captura del Chapo Guzmán. Cabeza de Vaca aseguró que no se debe iniciar una cacería de brujas en este momento. Después de corte, vamos a ir al PAN. Esta noche los azules convocan a elecciones para renovar su dirigencia. Y bueno, como en las luchas, en esta esquina, los rudos, Blue Demon Madero y Ricardo el Mascarita Sagrada. En la otra, Ernesto el Santo Cordero y el cavernario del Bajío, José Luis Oliva. Y Josefina, deshojando margaritas, entre más lejos mejor. Arrancó de manera oficial la carrera para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional. Esta noche se ha presentado apenas la convocatoria para el registro de quienes aspiren a tan alto cargo. Vamos hasta la sede de este partido político, el PAN, en donde se encuentra con uno, Michelle Mejía. Ella nos informa. Michelle, ¿cómo te va? ¿A cómo las puñaladas ahí en el territorio azul? Adelante, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Pues sí, como tú bien comentas, hace unos minutos se dio a conocer la convocatoria para renovar la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Y bueno, dentro de los puntos importantes de esta convocatoria es que, bueno, esta elección, que es de suma importancia para este instituto político, ya que va a ser la primera vez que se va a abrir a la militancia, es que la elección va a ser el próximo 18 de mayo. Para ello, el periodo de registro de los aspirantes va a ser del 4 al 13 de marzo. Las campañas van a durar 60 días. Y estas van a empezar del 19 de marzo y van a terminar el 17 de mayo, es decir, un día antes de la elección. El tope de gastos de campaña va a ser de alrededor de 11.250.000 pesos y bueno, uno de los requisitos para que los aspirantes se puedan registrar es tener el 10% de las firmas de los militantes, es decir, de alrededor de 21.000 firmas. Y bueno, se encuentra conmigo Francisco Gárate, el presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la elección, pues bueno, para que nos dé su punto de vista sobre esta elección y sobre un punto importante que es el Pacto de la Concordia, es decir, para que dentro de este proceso electoral pues se lleve a cabo en un ambiente de respeto y cordialidad. Francisco, buenas noches, Pepe. Muy buenas noches, Francisco, gusto en saludarte. ¿Qué es esto del Pacto de la Concordia? ¿Qué hay, discordia o qué? Bueno, se ha hablado de la firma de un pacto de civilidad. Lo que yo digo es que nosotros los panistas no podemos firmar un pacto de civilidad, porque la civilidad implica la aceptación de las reglas y el compromiso por respetarlas. Y nosotros como ciudadanos, pues, damos por descontado que eso tiene que suceder. Entonces, pues, lo que hemos querido es elevar el concepto de este pacto, y lo hemos denominado como un pacto de concordia, entre los aspirantes a la jefatura nacional, pacto en el que se comprometan a que este proceso no sea de denuestos, de descalificaciones, que sea un proceso de ideas, de propuestas, de contrastes, que se dé un debate intenso, pero debate al fin, y no una guerra sucia. Eso es lo que nosotros queremos proponer en este pacto de concordia, que haya una relación de respeto, de cordialidad, como dijera don Manuel Gómez Morín, fundador del partido, en el que quienes estamos participando practiquemos cotidianamente la camaradería castrense. La camaradería castrense, claro, disciplina, sobre todo ahora que andan los cabos tan sueltos y los demonios, desde luego también. Francisco Gárate, una primera pregunta. El presidente nacional del PAN hoy es Gustavo Madero. Cecilia Romero es su secretaria general. Gustavo Madero ha manifestado que él tiene interés en contender por la reelección como dirigente nacional albiceleste. Para ello, ¿tendría que solicitar licencia para poder contender en un terreno, digamos, más parejo con otros aspirantes? Tengo entendido que los estatutos panistas no lo obligan, pero vamos, por una cuestión ética lo podría hacer. ¿Sabes tú al respecto algo?
Mira, vale la pena hacer un recuento de los últimos presidentes de Acción Nacional que han tenido reelecciones. Son ellos figuras públicas reconocidas. El caso de don Luis H. Álvarez, él se reeligió, él fue presidente de 1987 a 1990 por primera ocasión y de 1990 a 1993 por segunda ocasión. O Luis Felipe Bravo Mena, que fue presidente de 1999 a 2002 y de 2002 a 2005. Ninguno de los dos tuvo necesidad de pedir licencia o separarse de su cargo. Los estatutos del PAN, la normatividad vigente en ese entonces no lo exigía, como tampoco lo exige hoy. Sin embargo, lo que yo he escuchado es que si Gustavo Madero toma la decisión de participar por la reelección, sí estará separándose de su cargo ante los señalamientos que han hecho algunos de los otros aspirantes de que quieren un piso parejo. Es una buena señal la que está enviando Gustavo Madero, entonces, que deberá confirmarse antes de que concreten el registro. Nos decía Michelle Mejía hace un minuto, nos decía que la apertura para registro de aspirantes a la dirigencia nacional del PAN ocurre entre el 4 y el 13 de marzo. De aquí a esas fechas sabremos finalmente la decisión de Gustavo Madero y confirmaremos la participación de Ricardo Anaya, quien hasta hoy fungió como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y anunció hoy que va a solicitar licencia para poder contender en pareja, en mancuerna con Gustavo Madero eventualmente. ¿Hay algo al respecto? ¿Lo podrías confirmar? Bueno, no tengo mayor información más que lo que tú acabas de señalar. Y bueno, me parece que al final los que han venido manifestándonos y de hecho con los que ya se ha reunido esta comisión que yo presido son José Luis Luege, Ernesto Cordero, Juan Manuel Oliva. Con ellos tres la comisión ya se reunió para platicar de las características y el diseño de este proceso. Gustavo Madero no hemos tenido reunión con él, puesto que él todavía no ha tomado una decisión de participar. En cuanto la anuncie, evidentemente de manera inmediata nos estaremos reuniendo con él. La comisión quiere tender puentes de diálogo, de comunicación con todos los aspirantes, con todos los que quieren contender, para que generemos condiciones óptimas, como lo señalaba ya, de concordia, de cordialidad, que este proceso sirva para que los panistas estemos también hermanados, que superemos a veces las confrontaciones que tenemos y que estemos unidos en los propósitos de Acción Nacional, que como reza nuestro lema, nuestra aspiración es una patria ordenada. Francisco Gárate, Josefina Vázquez Mota, quien se había mencionado con cierto interés por participar, estaba deshojando las margaritas, anuncia que mañana a las 11 de la mañana va a dar a conocer su posición al respecto. Muy probablemente Josefina no vaya a apuntarse para competir, sino buscar entre Josefina, Juan Manuel Oliva, Ernesto Cordero, una concordia, un candidato de unidad y confrontar a Gustavo Madero. Esto lo sabremos hasta mañana, pero no me mencionaste a Josefina. Quiere decir que el comité de elecciones no se reunió con la que fue candidata del PAN a la presidencia. Fíjate que yo en diversas ocasiones la estuve buscando, sin embargo siempre me topé o que estaba en el extranjero o que estaba a punto de salir. Y mi impresión es un tema muy de percepción personal. Mi impresión es que ella no estaba teniendo ningún tipo de actividad que pudiera darnos indicios de que fuese a buscar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Francisco Gárate, muy buenas noches. Bueno, gracias. No hubo oportunidad de reunirse con ella. Te agradezco mucho. Te decía, no hubo oportunidad de reunirse con ella. Te agradezco muchísimo, Francisco Gárate, en tu calidad de presidente del Comité de Elecciones que van a ver el 18 de mayo en el Partido Acción Nacional para renovar la dirigencia. Muy buenas noches, Francisco Gárate. Muy buenas noches, Pepe, a ti y a tu auditorio. Mucho gusto en saludarte. Gracias, Michelle Mejía. Muy buenas noches. Gracias por esta información con Uno TV Noticias. Son muchos los años ya de estar en esto, pero hoy aquí digo algo que a veces mete ruido, lo digo con claridad. Me podría ir hoy, porque ya hay quienes
Me podré ir mañana, pero me voy a ir cuando los maestros quieran que me vaya. Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Para morir nací, quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera, como guerrera murió. No quisimos pasar por alto que mañana se cumple un año del arresto de la maestra Elba Ester Gordillo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero de procedencia ilícita. Sobre este caso, la Suprema Corte va a analizar otro amparo más promovido por la defensa de la maestra Elba Ester. Con uno, Rubén Rojas informa. A un año de lo inimaginable, estoy solicitando la atención médica de mi doctor, que sabe qué puedo comer, qué no puedo comer, por problema renal, por problemas de que tuve hepatitis C y padezco hipertensión. La pesadilla del Elba Ester Gordillo Morales empezó justamente hace un año, el 26 de febrero de 2013. Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación y obviamente del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. Para las autoridades iniciaba un proceso judicial y para la sociedad uno de justicia. Hoy los familiares de la otrora líder magisterial solo piden se concluya con los procesos en su contra y dejar clara la verdad. Sí, yo tengo confianza en la ley, yo tengo confianza en la justicia y tengo confianza también en las autoridades mexicanas y creo que las cosas se van a ir resolviendo mientras el tiempo vaya avanzando y creo que será desde el ámbito adecuado. De los procesos penales en su contra, uno por delincuencia organizada y otro por lavado de dinero, la defensa detalla que la estrategia está encaminada a que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el amparo en contra del auto de formal prisión. Lo que es evidente y que no tenemos ninguna duda es que la maestra Elba Ester Gordillo no cometió esas conductas, de tal suerte que ni delincuencia organizada, ni lavado de dinero, ni defraudación fiscal. Nuestro objetivo es poner a la maestra Elba Ester Gordillo fuera de esta situación en la que hoy se encuentra. El pasado 13 de febrero, la defensa de Gordillo Morales se desistió del amparo para efectos de reposición del proceso que le había otorgado un juez de distrito y en su lugar interpuso ante el quinto tribunal colegiado en materia penal, con sede en la Ciudad de México, un recurso de sobreseimiento, en espera de que la Corte haga suyo el tema. Se arribó a la conclusión de que lo correcto es continuar con este juicio de amparo. Ahorita ya, insisto, ya la Corte ya tiene el expediente para verificar si lo atrae, pero más allá de eso, es importante denotar que el pasado 21 de febrero se cumplió un año sin que hubiera una querella debidamente planteada por la Secretaría de Hacienda, y ese nos lleva a un tema de prescripción que ya planteamos también en el Tribunal Colegiado. Su nieto y diputado federal detalló para las cámaras de Uno TV que hace una semana sus hijas y nietos le llevaron flores. Que se imparte la justicia de una forma correcta, que se respeten sus derechos humanos, que se les respete con la misma dignidad que tiene cualquier persona, eso es todo. Tanto su familia como la defensa niegan que la profesora tenga trato preferencial en el interior del Hospital General Torre Médica Tepepan. Con uno, Rubén Rojas. Y aparte, para resolver la crisis michoacana, dijo el presidente, no tengo varita mágica. Hoy Enrique Peña Nieto visitó Chilchota con L. Se le vio muy optimista, hasta pidió que lo apapacharan las indígenas purépechas. A 3 semanas de su última visita a Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto regresó, esta vez al municipio de Chilchota. Se reunió con indígenas purépechas y firmó convenios para electrificar 82 comunidades de la región, además del abasto de leche liconza y la instalación de comedores comunitarios. Peña Nieto aseguró que se trabaja para mejorar los niveles de bienestar, seguridad y desarrollo en la entidad.
pero advirtió que el cambio no se va a dar por arte de magia, que él no tiene varita. Un Estado que lamentablemente se ha rezagado, un Estado que, insisto, lamentablemente se ha estigmatizado por condiciones de inseguridad que queremos precisamente recuperar. Queremos recuperar tranquilidad y seguridad para todos los michoacanos. No hay soluciones mágicas, no hay varitas mágicas para cambiar la realidad de un día a otro. Lo que sí hay es una voluntad firme. Cuando el presidente de la República allá en Chilchota mencionaba todo esto, las autodefensas informaron seguir avanzando. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hoy tocaron la puerta del municipio de Lázaro Cárdenas. Se encuentran en Caleta de Campos, a 70 kilómetros de ese destino industrial y también turístico. Con objeto de erradicar a los templarios, las autodefensas buscan cubrir toda la geografía michoacana. Otro frente avanzó hacia el municipio de Pátzcuaro, ubicado a 53 kilómetros de Morelia. En medio de esto, volcó una camioneta de la Policía Federal, la cual escoltaba al comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Esto ocurrió, le digo, cerca de Morelia. El comisionado confirmó que todo fue un accidente, que no hubo más. Y en el Distrito Federal, ante la supuesta aparición de grupos de autodefensa en la región de San Nicolás Teleoloapan, en la delegación Magdalena Contreras, esta es zona rural del DF, las autoridades salieron al paso. Dicen que no se van a permitir grupos de civiles armados en el perímetro de la Ciudad de México. La advertencia fue lanzada por el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida. Él dijo que se va a aplicar toda la fuerza de las instituciones a quienes traten de hacer justicia por mano propia. Reforzamos la seguridad ahí para que no haya ninguna justificación de querer inventar cosas. Recientemente 2 personas que agarraron como argumento que eran autodefensas, aquí no vamos a permitir eso, y las llevamos al juez cívico, ya pagaron su multa, y cualquiera que se acerque con ese rollito de que son autodefensas, aquí los vamos a detener y a poner a disposición de las autoridades. Telcel, la red del Abierto Mexicano de Tenis, presenta. Sin mayores complicaciones, el español David Ferrer avanzó a la segunda ronda del Abierto Mexicano de Tenis Telcel. Se impuso a Mijail Kukushkin. Por su parte, la eslovaca Dominika Cibulkova también debutó con el pie derecho, venció a la polaca de nombre impronunciable. Allí en Acapulco, en el Abierto Mexicano de Tenis, está Rodrigo Méndez, enviado especial. Rodrigo, muy buenas noches. ¿Cómo va hasta hoy el Abierto Mexicano de Tenis? Ya es martes. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Un saludo, buenas noches, segundo día de actividades, como bien lo dices, hay nombres impronunciables en este Abierto Mexicano de Tenis Telcel, y también lo comentabas muy bien, un día muy importante porque entraron a la pista, sobre todo el estadio principal, los favoritos. Cibulkova, ya lo decías, venció sin problemas a Radwanska, después le siguió David Ferrer, que extraño, lo pusieron muy temprano y venía apenas viajando ayer desde Río de Janeiro, pero tampoco tuvo problemas, avanzó sin problemas. Bouchard, una de las grandes favoritas, la canadiense, entró al estadio después de David Ferrer, que por cierto cumplía 20 años y después de ganar su partido en la misma cancha, le partieron su pastel. Y hace apenas unos minutos, en punto de las 10:01, saltó a la cancha, fue presentado Andy Murray, el gran invitado para este torneo. Hasta el momento en el estadio sin sorpresas, pero donde sí hubo sorpresas, Pepe, fue en el mini estadio, como le llaman ellos, porque John Isner, el número 13 del ranking, cayó ante Karlovic en 2 sets, los dos en muerte súbita. Hasta el momento es lo que ha pasado hoy martes, Pepe. Por cierto, Rodrigo Méndez, que Murray, que tiene posibilidades de quedarse con este torneo de tenis, con este Abierto de Tenis Telcel allá en Acapulco. Por cierto, ¿es cierto que anda de diva, así de muy acá, muy tuyo? La fama los persigue, evidentemente, al ser la personalidad, preguntaba justamente hoy, más de 400 miembros de la prensa registrados, evidentemente todos queremos una oportunidad con Andy Murray, y
este torneo tiene la particularidad que el hotel y el complejo están prácticamente pared con pared y se pasean, o más bien el camino del estadio al hotel es por la gente, donde está la gente. Entonces sí hay un despliegue de seguridad importante cuando Andy Murray se quiere desplazar. Hasta el momento nos ha atendido bien a la prensa. Vamos a ver qué pasa después de que juegue, porque ojo, no sería sorpresa que hoy perdiera Andy Murray. No viene muy bien y enfrenta en estos momentos a Pablo Andújar, que viene muy bien de un gran torneo en Brasil justamente. Bueno, ¿qué me dices de Ferrer, Tampoco suavecito, ¿no? David Ferrer es todo un personaje, lo platicábamos el día de ayer. Viene a ganar su 4º campeonato y ser un histórico de Acapulco. A mí me sorprendió, repito, venía cansadísimo del viaje, apenas entrenó en la mañana media hora para agarrar la temperatura, la humedad, el aire de Acapulco. Se presenta en la cancha y como siempre es un verdadero tractor, barrió. Y tuvimos la oportunidad de platicar con él, Pepe, después de su partido. Nos regaló unos minutos a los micrófonos de Claro Sports y de Uno TV. Si quieres lo escuchamos. Por favor, adelante. Bueno, primero porque cancha dura se me da muy bien. Mis mejores resultados han sido en cancha dura, entonces en ese aspecto pues ya era un tema particular. Y segundo porque en Acapulco pues me siento cómodo, ¿no? Es un muy buen torneo, puedo jugar en cancha rápida este año y luego pues ir más tranquilo a Indian Wells y me iba bien. No. Hombre, eso por supuesto, ¿no? A quien no le gustaría poder ganar 4 veces en Acapulco, pero bueno, para eso aún queda mucho. Ahora tengo que centrarme en el partido de Feliciano López. Rodrigo Méndez, finalmente, ¿cómo ha respondido el público? ¿Está yendo la gente al estadio? ¿Está interesada, pues, en darle más vida conforme se acerca ya el momento culminante, ¿no? ¿Cómo va la gente? Sí, cada vez mejor, la gente que te responde cada año mejor. Los días críticos de este torneo es lunes, martes y miércoles por obvias razones laborales. Y aún así, sobre todo en los partidos estelares, a partir de las 8 de la noche más o menos, el estadio está casi lleno. Es un estadio bastante grande, 7,000 personas las que caben. En estos momentos puede haber más de 6,000 personas viendo a Andy Murray y evidentemente ya no hay boletos, que la gente ya ni lo intente a partir del jueves, viernes y sábado. No cabe un alfiler en este estadio y en las canchas aledañas. Por cierto, el ministadio con 800 personas de capacidad, lleno todo el día. Es impresionante cómo se ha saturado las canchas. Rodrigo Méndez, gracias por estar con Uno a través de Uno Claro Sports y toda esta información del torneo. Mañana regresaremos contigo allá al puerto de Acapulco. Buenas noches, gracias. Claro que sí, Pepe, aquí estamos. Muy buenas noches, muchas gracias. Telcel, la red del abierto mexicano de tenis, presentó. Bueno, ya viene de regreso aquí a su sección deportiva Gabriela Cobo, procedente de Sochi, donde estuvo cubriendo los Olímpicos de invierno. Pero mientras llega, pues yo le hago la chamba. Del 4 al 9 de marzo, las calles de México se van a convertir nuevamente en una enorme ciclopista con la Vuelta a México 2014, patrocinada por Fundación Telmex. En esta ocasión, la rodada contará con la participación de 184 deportistas que van a recorrer 640 kilómetros en los estados de Morelos, Tlaxcala, Puebla y del Distrito Federal. Con Uno, Verónica Carvajal informa. El ciclismo mexicano nuevamente de plácemes con la celebración de la Vuelta a México Telmex, presentada por CONADE, que se realizará del 4 al 9 de marzo y que tocará estados como Tlaxcala y Morelos, además del Distrito Federal, donde se realizará la salida y el punto de llegada. La Vuelta a México Telmex se negociará en 6 etapas con un recorrido total de 650 kilómetros. Estarán en competencia 184 ciclistas de 23 equipos, de los cuales 15 serán internacionales y 8 nacionales. Todos ellos buscarán el triunfo y los premios económicos. En total serán 2 millones de pesos a repartir entre los ganadores. Quedó una vuelta preciosa por el estado de Morelos, por el estado de Tlaxcala, ciertamente el Distrito Federal. Quedó una vuelta muy bonita, esa subida, yo no me quiero perder esa subida, por ejemplo, al Castillo de Chapultepec, ¿no? Y yo creo que el número de estados no influye en la belleza o en lo que promete esta vuelta. Yo creo que si los circuitos y las montañas y las bajadas y las subidas tienen la espectacularidad que merecen, yo creo que acaba siendo
igual o puede ser mejor. La caravana ciclista saldrá el 4 de marzo del Zócalo hacia Cuernavaca, en Morelos, pero también llegará a Tlaxcala, reconocida por su gran afición al ciclismo. Pasará por entidades como La Malinche y Huamantla, para regresar a la Ciudad de México, donde el sábado 8 de marzo se realizará una atractiva contrarreloj, teniendo como escenario el majestuoso castillo de Chapultepec. Un día después, el final, con el tradicional circuito en Reforma. Claro Sports, Vero Carvajal. Alfredo Busch tiene más información deportiva que tiene que ver con los partidos de hoy que hubo rumbo a la Champions. El Marsella estaría interesado en los servicios del guardameta Guillermo Ochoa a partir de la siguiente temporada, de acuerdo a un reporte de la revista France Football. En la ida de los octavos de final de la Champions League, el Borussia Dortmund derrotó 4-2 al Zenit de San Petersburgo, mientras que el Olympiacos de Grecia venció 2-0 al Manchester United. El mexicano Javier Hernández observó el encuentro desde la banca. Floyd Mayweather Jr. anunció su regreso a los encordados. El Moneymaker se enfrentará el próximo 3 de mayo al argentino Marcos Maidana, aunque todavía no se define la sede del combate, que puede ser en Nueva York o Las Vegas. Las Grandes Ligas y sus peloteros acordaron prohibir las cargas del corredor contra el catcher, excepto cuando el receptor tiene la pelota y bloquea la ruta del rival hacia el home. Las dos partes dijeron que usarán esa norma a título experimental durante la temporada 2014. Va a haber sanciones graves a aquellas aficiones futboleras que se comporten de manera racista en los partidos. Sanciones de suspensión momentánea del partido, suspensión definitiva del partido y multas cuantiosas a los dueños de los estadios, a los dueños de los equipos donde se provoquen estos gritos simiescos que van por parte de la afición pambolera y irracional en contra de jugadores simplemente por el color de su piel. Esto lo anunció la Federación Mexicana de Fútbol. Ya entraremos más a fondo con este tema porque tiene mucho fondo. No basta detener al empresario Gastón Azcárraga, ex dueño de Mexicana de Aviación, dice el secretario de Trabajo. Navarrete Prida se compromete a apoyar a los ex trabajadores de la aerolínea quebrada hace ya está sin olvido. Están avisando que el caballista Carlos Gracida, uno de los campeones mexicanos en las competencias hípicas, acaba de sufrir una caída grave. Se cayó de un caballo hace como una hora. Vamos a investigar para tenerle más datos de este deportista. Luego de fallar el viernes, ojalá se reponga pronto, luego de fallar el viernes a favor de Dish en el tema de la retransmisión de señales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha publicado hoy los lineamientos para el Must Carry y el Must Offer. Los concesionarios de televisión abierta o restringida declarados como preponderantes perderán la posibilidad de retransmitir de manera gratuita las señales de televisión abierta en sistemas de televisión de paga. Además, deberán retransmitir la señal sin costos extra a los usuarios y con la misma calidad original, incluyendo la publicidad. Los concesionarios de televisión restringida vía satelital solo deberán retransmitir obligatoriamente las señales abiertas que tengan 50% o más de cobertura en el territorio nacional, es decir, las señales de los canales 2, 5 de Televisa, 7 y 13 de Televisión Azteca. También en el mundo empresarial, mientras el expropietario de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, sigue prófugo de la justicia, el Banco Nacional de Comercio Exterior ha puesto a la venta 9 aviones de la aerolínea mexicana. Las aeronaves fueron dejadas en garantía por un crédito adquirido por la empresa. El dinero obtenido de esta venta será integrado a un fideicomiso para pagar a los trabajadores del centro de mantenimiento de la aerolínea que quedaron auténticamente volando. El gobierno federal no solo debe detener a Gastón Azcárraga, sino también apoyar justamente a los cientos de ex trabajadores de la aerolínea. Esto lo dijo el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Señaló, hay que hacer todo lo necesario para que el caso se resuelva de la manera más adecuada posible. Yo puedo garantizar que sea cual sea la decisión de la juez de lo concursal, el gobierno de México va a apoyar a los trabajadores del país, a los trabajadores de Mexicana. La
reservas internacionales mexicanas rompen su racha positiva. Registran una disminución de $137 millones al 21 de febrero, debido al cambio en la evaluación de los activos internacionales del Banco de México. En el mercado accionario, la Bolsa Mexicana de Valores termina con su segunda baja más importante del año. Pierde 1.93% tras la publicación de indicadores negativos en Estados Unidos y por preocupaciones sobre la economía china. En el mundo en claro, miles de venezolanos volvieron hoy, martes, a salir a las calles en protesta. Algunos para apoyar al presidente Nicolás Maduro y otros para mostrar su rechazo. Un manifestante hoy murió en la ciudad costera de Maracay, por lo cual el número de muertos en las protestas en Venezuela hasta la fecha ha aumentado a 16. En un discurso ante miles de trabajadores, el presidente Nicolás Maduro condenó las violentas movilizaciones de sus opositores. Hizo un llamado a la paz y a la tolerancia en Venezuela. ¿Hasta cuándo la intolerancia del odio? Venezuela no quiere más odio. Venezuela no quiere más guarisma. Venezuela quiere paz, tolerancia, amor, convivencia. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos anunció haber expulsado a 3 diplomáticos venezolanos en respuesta a la deportación de 3 cónsules de su embajada en la ciudad de Caracas. Luis Cajal, Víctor Manuel Pisani y Marcos José García tienen 48 horas para largarse de la Unión Americana. Así dijo el Departamento de Estado. La semana pasada el presidente Nicolás Maduro acusó a diplomáticos de Estados Unidos de conspirar en las protestas que han sacudido al país sudamericano desde el pasado 12 de febrero. En Ucrania, cientos de manifestantes se niegan a entregar las armas a los nuevos dirigentes del país. Desconfían de ellos. En el Parlamento, los legisladores aprobaron una resolución para llevar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya al depuesto presidente Víctor Yanukovych por la represión policial que provocó la muerte de 82 manifestantes la semana pasada. Policías antidisturbios pidieron perdón al pueblo ucraniano por las muertes y lo pidieron de rodillas. Cabizbajos y arrodillados, así pedía disculpas una veintena de policías antidisturbios por la sangrienta represión en la plaza Maidán de Kiev. Los agentes enviados a la capital ucraniana regresaron anoche a esta ciudad de Lviv. Aquí se encontraron frente a frente con la desaprobación de sus habitantes. Atacados sobre todo verbalmente, los policías de la famosa Berkut, águila en ucraniano, soportaron estoicamente la lluvia de reproches. En medio de la tensión, algunos salieron en su defensa. Este agente dice que la mayoría de los antidisturbios no participó en las peores masacres. El gesto, orquestado además en presencia de un sacerdote, fue no obstante muy valorado por su carga simbólica en esta nueva etapa que los ucranianos empiezan. Sandra Tar nos pone más noticias del mundo en claro. Aumentó a 23 el número de muertos por las protestas antigubernamentales en Tailandia. Una niña de 6 años murió en un hospital luego de resultar herida durante un ataque a un campamento de manifestantes en la provincia de Trat. Las protestas iniciaron en octubre pasado con el propósito de que el gobierno sea reemplazado por un consejo que reforme el sistema político. Masacre en una secundaria de Nigeria. Presuntos militantes del grupo islámica Boko Haram irrumpieron durante la madrugada en un internado del gobierno federal e incendiaron todo a su paso. Los que trataron de salir por las ventanas fueron abatidos a tiros. En el ataque murieron al menos 59 jóvenes. Una pareja gay rusa cumplió su sueño de casarse, pero en Buenos Aires, Argentina. Alexander y Dimitri se conocieron por internet en Rusia hace 2 años y decidieron salir de su país, donde hay una fuerte discriminación contra los homosexuales. Su próximo paso será solicitar asilo al gobierno argentino. China elevó la alerta de amarillo a naranja, el segundo nivel más grave, por una nube de aire tóxico que envuelve al centro y norte del país. La contaminación extrema podría durar 2 días más. La emergencia obligó la cancelación de las actividades deportivas en las escuelas y se suspendió el trabajo de algunas obras de construcción. Con uno, Sandra Tar. Hace un par de minutos le informaba a usted de un accidente sufrido por el caballista, el polista Carlos Gracida. Bueno, me están informando de última hora que Carlos Gracida falleció hace apenas unos minutos allá en los Estados Unidos, luego de sufrir una grave caída. Estaba jugando en un partido de polo
cayó del caballo, perdió la vida, tenía 53 años. Gracida fue el extranjero que más veces ganó el Argentino Abierto de Palermo, lo hizo en 5 ocasiones, 4 en la Espadaña de 1987 a 90 y una con el Ernestina en 1994. Gracida llegó al 10 de handicap, integró un equipo perfecto de 40 goles, jugó de uno y de back. Descanse en paz el deportista, el polista mexicano Carlos Gracida, quien hoy falleció en un accidente hípico allá en la Unión Americana. Estaba jugando un partido de polo, tenía 53 años. Al cierre le informo, la cantante Lady Gaga va a regresar a México en julio y agosto próximos. Va a actuar en Guadalajara, Monterrey, Acapulco y la Ciudad de México. Vaya haciendo cola para comprar el boleto. Lady Gaga va a presentar en México su espectáculo de Art Pop Ball Tour 2014. Un nombre sencillito. Con esta gira internacional, la polémica cantante va a visitar más de 25 países. Pues ahí le dejo a Lady Gaga. Usted estuvo con uno estuvo con usted. Descanse en paz, repito, Carlos Gracida.